Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a mostrar cómo crear en Excel listas de números consecutivos. 1, 2, 3... La idea es muy sencilla, pero la forma idónea de hacerlo depende de la finalidad que se tenga. Así que les voy a mostrar unos cuantos métodos para que cuando se les presente la necesidad puedan satisfacerla del modo más adecuado. Empezaremos por un par de métodos que permiten crear una serie correlativa de naturaleza exógena, usando el controlador de relleno y con la herramienta rellenar series. Después veremos tres métodos endógenos, recurriendo a una simple suma, usando la función fila y usando la función filas. Todas estas técnicas generan la serie correlativa en un rango de celdas, o sea, un valor de la serie en cada celda. Pero también les mostraré cómo elaborar una formulación matricial que genere la serie deseada con todos sus valores en una única celda. Vámonos a Excel. Vamos a empezar por las formas más sencillas, que les van a servir en la mayoría de las ocasiones. Después iremos viendo otras alternativas más complejas cuya necesidad se les puede presentar a la hora de automatizar algunos cálculos. Quizás la forma más fácil de crear números consecutivos sea utilizar el controlador de relleno. Como con este método los números que generaremos tendrán naturaleza exógena y estática, voy a sombrear en azul el rango en el que crearemos la serie. Escribo en la primera celda el primer valor de la serie y en la segunda celda el segundo valor. Estoy suponiendo que quiero una serie natural, 1, 2, 3... Si no quisiésemos que empezase en 1, podríamos poner el número inicial que queramos. Y si no quisiésemos que el crecimiento fuese de 1 en 1, podríamos poner el segundo valor con el salto que queramos. Excel desarrollará automáticamente la serie con una progresión aritmética, de salto constante. Vamos a ver cómo. Seleccionamos las dos celdas a la vez. Ahora fíjense en este detalle. En la esquina inferior de la selección aparece un pequeño cuadro negro. Este es el denominado controlador de relleno. Es tan pequeño que puede pasar desapercibido, casi no se ve, pero está ahí, y lo mejor de todo es que es muy útil. Si ponemos el ratón justo encima, el puntero cambiará de forma, se mostrará ahora como una pequeña cruz negra. Al pulsar y arrastrar hacia abajo la serie aritmética, la serie de números consecutivos, se creará sin demasiado esfuerzo. Si la serie ya está creada o está adosada a otro rango compacto, otra posibilidad habría sido hacer doble clic en el controlador, en vez de pulsar y arrastrar. Por ejemplo, voy a poner como valor inicial 5, y el siguiente valor lo pondré con un salto que no sea 1, sino por ejemplo 3. Voy a poner un 8. Selecciono estos dos valores y ahora al hacer doble clic la serie se actualiza con incrementos de 3 en 3. Esto es especialmente útil si la serie es muy larga. Como ven, se trata de una técnica muy eficaz, muy rápida y muy sencilla, al menos cuando la serie que queremos crear no es muy larga. Pero les recuerdo que los números correlativos que se crean de este modo tienen naturaleza exógena. Una vez generada la serie, su presencia en la hoja de cálculo será del mismo tipo que si la hubiésemos redactado manualmente. Así que no se actualizará si se añaden, quitan o modifican valores. Voy a dejar de nuevo la serie correlativa natural. Otra forma de generar una serie como la anterior es usar la herramienta rellenar series en la cinta de inicio. Sombreo el rango en azul. Ponemos el primer valor de la serie, en este caso un 1, y con esta celda seleccionada, en la cinta de inicio, en la sección Edición, pulsamos Rellenar y elegimos Series. En este cuadro de diálogo seleccionamos la orientación que queremos para nuestra serie, en nuestro caso en columna. Elegimos el tipo de serie, que en este ejemplo será lineal o aritmética, es decir, de salto constante. Establecemos el valor del salto, el incremento, que lo vamos a dejar en 1. Y establecemos también el límite, el valor en el que queremos que termine la serie. En nuestro ejemplo será 10. Pulso aceptar. Ya tenemos la serie rellenada automáticamente. Fácil, ¿verdad?
Otra posibilidad, una vez especificado el valor inicial, por ejemplo 5, habría sido seleccionar el rango completo en el que queremos completar la serie y ahora ejecutar la herramienta. Vamos a requerir un salto de 3. Como ya hemos establecido el rango, no es necesario indicar el límite. La serie se rellena en todas las celdas. Evidentemente, si hubiésemos establecido el valor del límite, no se sobrepasaría. Verán, vamos a borrar esta serie. Establezco un valor inicial igual a 1 y con el mismo rango de 10 filas seleccionado, vamos a configurar la creación de una serie con salto unitario. Pero vamos a fijar el límite en 5. Como ven, la serie se rellena hasta donde se alcanza el límite, o sea, 5 filas. Esta técnica tiene sobre la anterior la ventaja de su mayor automatismo. Con el controlador de relleno podríamos tener alguna dificultad práctica para rellenar series muy largas, por ejemplo de miles de números. Con la herramienta rellenar series, esa operación es mucho más cómoda, porque ya imaginarán que nos costaría el mismo esfuerzo crear una serie de 10 números o de 10.000. De modo que ya tenemos dos métodos, el controlador de relleno y la herramienta rellenar series. En los dos casos he usado un sombreado azul porque las series generadas tenían carácter exógeno. Ténganlo en cuenta. Como con el método anterior, estos valores no se adaptarán a los cambios estructurales que se hagan en la hoja de cálculo. Voy a dejar la serie correlativa natural, como en el caso anterior. Otra forma muy simple de generar series correlativas sería establecer cada valor por referencia al anterior, mediante una fórmula. Establezco exógenamente el valor inicial de la serie en la primera celda. Por eso la sombreo en azul. Y a partir del siguiente sumo un 1 al valor anterior. Como en estas celdas, a partir de la segunda, estoy usando fórmulas, voy a sombrear el correspondiente rango en amarillo. Es obvio que si no quieren que la serie empiece en 1, podrían poner en la primera celda el valor que quieran, por ejemplo 5. Y también es fácil modificar la fórmula para que la serie no crezca de 1 en 1, así que el método puede resultarles útil si no necesitan algo más sofisticado. Vamos a hacer que esta serie, que empezará en 5, crezca de 3 en 3. Ya ven lo fácil que es. Vuelvo a poner la serie correlativa natural. Otro método del que pueden servirse para crear series correlativas es el basado en el uso de la función fila. No la confundan con la función filas, que también existe y que usaremos después. Ahora vamos a aprovecharnos de la función fila en singular. La función fila devuelve el número de fila de una referencia. En otras palabras, devuelve el número de fila que ocupa esa referencia en la hoja de cálculo. Así que si la redactamos en cualquier celda y la copiamos hacia abajo, ese número de fila irá creciendo de 1 en 1. Para evitar posibles errores referenciales, yo suelo usar esta función argumentándola sobre la misma celda en la que la redacto. No se preocupen, con esta función, a pesar de la autorreferencia, no se originará una advertencia de referencia circular. En este canal tienen un tutorial sobre referencias circulares que seguro que les resulta muy interesante. Como ven, esta función devuelve un 2, porque la celda a la que hace referencia, que es ella misma, está en la segunda fila. Pero si la copio se genera una referencia correlativa. Para que la serie empiece en 1 en vez de en 2, bastará con restar la posición que ocupa en la hoja la primera celda del rango y añadir una. Observen que bloqueo la referencia de fila en la referencia a la primera celda del rango a la hora de restarla. Y si prefieren que el salto no sea unitario, pueden hacer otro ajuste aritmético nada complicado. Por ejemplo, para que la serie aumente de 3 en 3, empezando en 5.
Una de las principales ventajas del uso de esta técnica, de apoyarse en la función fila, es que puede servir para generar cadenas alfanuméricas con números consecutivos, como cuando se crean números automáticos de facturas, por ejemplo, usando también alguna letra o algún guión o alguna barra. Mediante una sencilla concatenación es posible generar este tipo de cadenas con numeración correlativa sin ninguna dificultad. Como en las anteriores, restituyo la serie natural. E igual que se puede generar una serie con la función fila, se puede hacer también recurriendo a la otra función con el nombre tan parecido, filas. Esta función no devuelve el número de fila en la que está una referencia, sino el número de filas que tiene el rango referenciado. Fila, en singular, devolvía el número de fila que ocupa la referencia en la hoja. Filas, en cambio, devuelve el número de filas que hay en el rango. Por eso, si referenciamos esta función a un rango que empiece siempre en la primera fila, pero cuyo final vaya cambiando, también podremos generar una serie correlativa. Igual que antes, con un poco de aritmética, podemos configurar la serie para que empiece en otro valor y para que el salto no sea siempre unitario. Así, por ejemplo, la serie empezaría en 5 y aumentaría de 3 en 3. Por supuesto, esta técnica también se puede usar para generar cadenas alfanuméricas con un componente numérico correlativo, como la anterior. Dejo otra vez la serie natural. Ya les he mostrado 5 métodos. Los dos primeros estáticos, el controlador de relleno y la herramienta rellenar series. Los siguientes endógenos, que se recalculan automáticamente si hay cambios estructurales en la hoja. La suma simple y las fórmulas basadas en las funciones relacionadas con filas, las funciones fila y filas. Pero estas 5 formas de generar números correlativos o en general series numéricas tienen una característica que, por evidente, ni siquiera hemos mencionado. Crean la serie en un rango de celdas, porque cada número de la serie se establece en una celda distinta. Está a la vista. Pero en ocasiones podemos necesitar crear una serie correlativa para operar con ella en algún cálculo, en alguna fórmula. No para que se vea, no para que los números que integran la serie aparezcan en un determinado rango, porque a veces el problema radicará precisamente en que la longitud de la serie es variable. Y en ese caso, no parece conveniente prefijar un rango de una determinada dimensión para desarrollar una serie de la que a priori no sabemos cuál va a ser esa dimensión. Si lo que queremos es desarrollar dentro de una celda una serie de números correlativos de un tamaño variable, el método debe ser otro. Vamos a desplazarnos a la derecha de la hoja. Vamos a especificar aquí cuál queremos que sea el tamaño de la serie. Por ejemplo, 10. Y aquí vamos a generar esa serie. Nos vamos a apoyar en una función cuyo uso ya les expliqué antes, la función fila. Recuerden que esa función devolvía el número de fila de una referencia. Pero ahora, como no vamos a generar la serie en un rango de celdas, sino en una única celda, no tiene sentido que pretendamos que la función fila nos devuelva el número de fila de una referencia designando explícitamente esa referencia, porque no la conocemos. Solo sabemos cuál sería su hipotético tamaño, el que indicamos aquí. Así que vamos a utilizar la función fila sobre una referencia abstracta que construiremos usando la función indirecto. Vamos allá. Para servir en este ejemplo, vamos a generar una serie de números correlativos hasta 10. Si concatenamos a un 1 con 2 puntos detrás el número que indiquemos en la celda del tamaño, habremos construido una expresión que parece aludir a las filas 1 a 10, las filas completas, pero eso da igual, también podríamos haber especificado solo la columna A o la propia columna L. Lo dejo así por sencillez. Claro que este resultado no es más que un texto. Aunque tiene la forma de una referencia de varias filas, realmente no lo es. Para que lo sea, habrá que usar la función indirecto. Ahora la expresión sí es una referencia a las filas completas de la primera a la décima.
Si la validásemos, obtendríamos como resultado todo el contenido de esas numerosísimas celdas, pero no tiene ningún interés. Lo que sí tiene interés es envolver esta expresión en una función fila, porque el número de fila que ocupan en la hoja esas 10 filas que hemos conseguido referenciar de este modo es precisamente la serie correlativa que buscamos. La primera fila es la fila 1, la segunda fila es la fila 2 y así sucesivamente. Esta fórmula es matricial. En este canal tienen un tutorial sobre funciones matriciales que les recomiendo que vean si no están familiarizados con ellas. La validamos pulsando control mayúscula y enter. Vamos a previsualizar el resultado. Pulso F2 y F9. ¿Qué les parece? Ahora tenemos la serie correlativa de 1 a 10 en una sola celda, y esto resulta muy útil en muchos cálculos, como ya saben por otros vídeos de este canal. Pulso escape. Lo mejor es que si modificamos este valor, por ejemplo voy a poner un 20, la serie se estirará automáticamente sin necesidad de ninguna intervención del usuario. Vamos a previsualizar. Y si quieren más, pues más. Un penúltimo detalle. Si borrásemos el parámetro que define el tamaño de la serie, la fórmula devolvería un error. El motivo es que estamos construyendo con indirecto una referencia a las filas de la 1 a la 0, y la fila 0 no existe, así que es lógico que nuestra fórmula devuelva un error. Pero podemos evitarlo sustituyendo la fórmula entera por un 1 mediante la función SIERROR. Ahora, si dejamos vacío el tamaño de la serie empezará en 1 y terminará en 1. Y ahora un último detalle. La serie que desarrollamos con esta técnica también se puede configurar para que empiece en otro valor y crezca a saltos de otra dimensión. Por ejemplo, para que empiece en 5 y crezca de 3 en 3, haríamos esto. Vamos a comprobar que nos devuelve lo que queríamos. Configuro la serie para un tamaño igual a 10 y ahora vamos a comprobar que nos devuelve lo que queríamos. Justo. La serie tiene 10 valores, empiezan en 5 y crecen de 3 en 3. Creo que con esta última técnica, más sofisticada, para obtener la serie correlativa en una única celda, y con las anteriores, que la generaban en columna, en celdas distintas, les he mostrado un repertorio de recursos con el que podrán resolver cualquier necesidad que tengan. Sobre todo porque les he mostrado cómo a partir de estas formulaciones se pueden configurar los parámetros característicos de la serie, su valor inicial, la amplitud del salto, su valor final, el número de elementos. Les animo a practicar con todas estas técnicas. Les daremos uso en otros tutoriales. Espero que el tema tratado en este vídeo les haya parecido interesante y que la explicación les haya sido útil. Si les ha gustado el tutorial, por favor pulsen me gusta para hacérnoslo saber. Suscríbanse al canal para estar al tanto de la publicación de nuevos contenidos y si les parece que nuestros tutoriales lo merecen, háganos un donativo para ayudarnos a seguir ofreciéndoles gratuitamente contenidos como este. También pueden dejarnos un comentario y seguirnos en redes sociales. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos para ayudarles a mejorar su trabajo diario con Excel. Hasta entonces, muchas gracias. Vaya lío para solo escribir los números del 1 al 10.